Bien, vamos a continuar viendo lo que es la programación orientada a objetos. Ya hemos visto de momento todo lo que es la parte de la metodología orientada a objetos, lo que es la abstracción, las clases y los objetos propiamente dichos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos visto la estructura de las clases, eh, cómo declaramos campos, ¿no es cierto? Los miembros que forman parte de una clase, que son los atributos y los métodos, ¿no? Hemos aprovechado para crear objetos y también fuera de eso hemos trabajado con lo que son las propiedades y también los constructores, ¿no es cierto? Les he enseñado ya a trabajar con constructores y sobrecarga de constructores, ¿no? Me estaba olvidando de eso. Y después hemos visto el encapsulamiento, que tiene que ver con estas propiedades, ¿no? Y los métodos get y set que podemos tener. Entonces hemos trabajado con esta parte del encapsulamiento. ¿Listo? Hoy vamos a ver lo que es ya la parte de la herencia. Vuelvo a reiterar que todo el contenido de acá está en el texto dosificado, ¿no? Yo solamente lo estoy mostrando en diapositivas, pero esto está en el texto dosificado que hay para la materia y está en la parte de bibliografía, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahora con la herencia. Miren, eh, tenemos acá una clase persona que tiene nombres, apellidos, género, edad y seguida. Hasta ahí todo súper, ¿ya? Y pónganse en el caso de que tenemos un problema de programación, donde tenemos que modelar algunas clases, ¿ya? Para trabajar, digamos, lo que es digamos, un centro educativo como el instituto. Y en el instituto tenemos docentes, ¿no es cierto? En el instituto tenemos estudiantes. En el instituto tenemos administrativos, ¿ya? O administrativo le vamos a llamar, ¿ya? Entonces, normalmente hay esas tres cositas en el insti, ¿no? Entonces, tenemos que modelar, digamos, esto para que de los docentes trabajemos con ciertos atributos básicos que tienen las personas. Van a tener sus nombres, los docentes van a tener sus apellidos. Es necesario saber el género de los docentes, si es masculino o femenino. Y bueno, aquí estamos trabajando con edad. Vamos a seguir con edad. Y necesitamos saber su carnet de identidad. Pero adicionalmente de los docentes necesitamos saber su profesión. ¿Listo? Y su grado académico, digamos. ¿Ya? Su grado académico puede ser técnico superior, licenciatura, no sé, diplomado, puede ser maestría, puede ser especialista o doctorado, digamos, ¿no? ¿Ya? Puede tener sus valores, por decirlo. ¿Ya? De estudiante, también necesitamos saber todo esto, estos datos básicos en el instituto, y nos interesa saber si esos estudiantes trabajan o no. Digamos, trabaja, y esto responde con un sí o no. ¿Listo? Si están actualmente trabajando o no. Nos interesa también saber de los estudiantes cuando los registramos, digamos, en el instituto. Les piden en algunos casos sus datos de referencia, ¿no? Datos referenciales les voy a colocar. Lo voy a abreviar en una sola variable, pero hace relación a lo que a veces les piden datos del padre, de la madre, teléfono del padre, de la madre, por si les pasara algo, hay que ver a quién llamar, ¿no es cierto? Aunque muchos de los estudiantes no llenan. ¿Ustedes han llenado esos datos alguna vez cuando se han inscrito? Esos datos adicionales, ¿han llenado? Sí, licenciado. Ah, ya, súper. Algunos no llenan. Les cuento que la mayoría de los estudiantes no llenan esos datos. Cuando se inscriben llenan un formulario y reitero, la mayoría no llena, ¿no? Medio raro. Bien, y así sucesivamente. ¿Ya? Yo lo estoy abreviando simplemente en esto. Y bueno, acá vamos a suponer que de los administrativos ya interesa conocer igual, o sea, ¿no? De los que son, digamos, rectores y demás, interesa conocer sus nombres, sus apellidos, su género, su edad, digamos su salario más, y el cargo que tienen como administrativo, entonces rector, director académico,
director administrativo y financiero, regente, bibliotecario, secretario, etc. ¿Listo? Entonces, este es nuestro problema de programación. ¿Ya? Ahora, ustedes podrán ver que aquí hay cositas bastante repetitivas. O sea, podemos modelar estas clases. O sea, puedo modelar, digamos, una clase docente con todos estos atributos, otra clase estudiante con todos estos atributos y una clase administrativa con todos estos atributos. Pero en cierto caso se va a volver redundante. Puede que en algún momento yo necesite desplegar, digamos, el nombre completo de los docentes, de los estudiantes y de los administrativos. ¿Me puedo escribir un método similar a este? Donde le hemos llamado acá mostrar datos, creo. Y retorno nombres y apellidos, digamos. Entonces escribo así, hago un return de los nombres más los apellidos, en todos los casos. Y después de un tiempo me dicen, ¿sabes qué? Está mal tu método. Quisiera que no muestres nombres y apellidos. Lo correcto es mostrar primero los apellidos y luego los nombres. Entonces tendría que cambiar acá, tendría que cambiar acá y tendría que cambiar aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí el código se me está duplicando primero y se me está complicando lo que es el mantenimiento del mismo. Y si notamos aquí también hay atributos similares, aquí hay cosas generales. Entonces, en programación, algo bastante poderoso de lo que es, y con lo que digamos, una característica muy importante de lo que es la programación orientada a objetos, es la herencia. Es una de las más importantes. Ya, gracias a este se ha hecho, a una de estas características se ha hecho súper famoso la programación orientada a objetos. ¿Ya? Que no solamente tiene que ver con el hecho de evitar esta redundancia, sino que tiene que ver con el hecho de heredar características para evitar que el código sea así repetitivo y lo podamos reutilizar incluso en otros proyectos. Entonces lo que vamos a ver ahora se llama herencia. Con esa breve introducción que les digo, vamos a ver este concepto ahora de lo que es herencia. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como les decía, la herencia es la característica más importante de lo que es la programación orientada a objetos, porque teniendo ciertas clases, a partir de esas clases podemos crear otras. ¿Listo? Y esto permite que los componentes que tengamos se puedan reutilizar. O sea, tengo una clase que después otra la puede reutilizar si la hereda, digamos. Hereda ahí todos sus atributos y hereda todos sus métodos. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la idea. Si bien yo les he dado un ejemplo bastante orientado a lo que es un sistema de gestión, esto por si acaso la herencia se aplica a nivel de toda la programación que podemos nosotros construir y trabajar. ¿Listo? Esta es la definición formal de herencia. ¿Ya? Entonces, si lo están leyendo el texto, ya saben que la herencia es la capacidad que ofrece el lenguaje de programación de poder crear nuevas clases a partir de clases existentes. ¿Ya? A las clases iniciales se les dice clases base. ¿Ya? Y a partir de estas podemos crear otras clases más. A esas clases se les llama clases derivadas. Este término tienen que aprender, lo estoy subrayando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá miren, esto que ven acá es un diagrama de clases. Las clases se pueden graficar así. Y les he mostrado ya cuando hemos visto la parte 1 de este tema, que las clases para crear objetos se escriben dentro de un cuadradito, el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿no? Y aquí tenemos varias clases, esto normalmente se le llama diagrama de clases. Y aquí tenemos una clase, instrumento. Y este instrumento puede tener atributos y métodos generales de cualquier instrumento, digamos, nombre de instrumento, tipo de instrumento, donde puede ser de percusión, de, no sé, de viento, etcétera, ya, no estoy inventando eso. Y puede tener ciertos métodos, ¿no? Afinación, etcétera, ¿no? Varias cosas genéricas de todos los instrumentos. Y esas características generales pueden ser heredadas por otros instrumentos. ¿Ya? Por ejemplo, la guitarra también va a tener un nombre de instrumento, va a tener un tipo de instrumento, instrumento de cuerda, por decirles, etcétera, etcétera. ¿Ya? La herencia gráficamente se dibuja así. Una clase, la clase base, y estas serían las clases
derivadas y se le hace una línea con una flechita acá. Ahorita está unido esto, pero ojo, una clase derivada puede ser clase base de otra. O sea, aquí el saxofón, digamos, puede ser clase base, digamos, para un saxofón, por decirles, pequeño, digamos, ¿ya? Entonces la herencia es así, ¿no? Se dibuja así. Con una flechita así, la flechita es sin pintar. Puede haber otra clase también que derive de saxofón. Entonces aquí también podemos marcar así con una flechita. O sea, estoy marcando ahorita separadas las flechas porque no es necesario unirlo como está acá. Sino puedo hacer líneas con flechas separadas, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, gráficamente la herencia se representa de esta forma. ¿Ya? Entonces, cuando una clase derivada hereda de otra, pues hereda todas las características que tiene. Pero al momento de heredar, aquí le aumenta sus características propias. O sea, de instrumentos, si bien vamos a tener acá, por ejemplo, nombre de instrumento, tipo de instrumento, etc. Guitarra va a tener, digamos, sus características particulares, por decirles cantidad de cuerdas, no sé, y otras cositas, ¿no? Digamos, longitud o ancho, digamos, del cuerpo y varias cositas. Entonces cada uno le agrega sus características propias. Es como la herencia también que tenemos en el mundo real, ¿no es cierto? Todos estamos heredando algo de nuestros padres, o sea, me refiero a la herencia biológica, ¿no? Nos podemos parecer, digamos, a nuestro papá o a nuestra mamá, pero, o al final a ambos, podemos heredar de ambos, ¿no es cierto? Pero ahí le agregamos nuestra característica propia. Si bien nos podemos parecer y heredar de ellos algo, nosotros le aumentamos nuestra propia personalidad, ¿no? O sea, cada uno de nosotros se dice en el mundo que somos únicos, ¿no es cierto? Entonces, de forma similar en clases, en estas clases, heredamos de la clase base y aquí le pueden agregar sus características particulares. ¿Listo? Esa es la idea de la herencia en lo que es la programación orientada a objetos. Ahora, la herencia, como les dije, se puede dar a varios niveles. Es una clase base, son sus derivadas. Esta clase derivada puede ser clase base de otras. Y esta, de acá, esta clase derivada puede ser clase base de otra, ¿no? Y se puede ir armando así todo un, digamos, todo un nodito ahí de herencia. Por ejemplo, acá les muestro algo, ¿no? Tenemos animal, que puede ser mamífero, pez, reptil, ave. Los mamíferos se dividen en humano, elefante, perro. Van a disculpar acá como animal a los humanos están grandes, no hay problema. Todos somos animales, digamos. El perro puede ser de estas razas, etcétera. Y se va armando esto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando nosotros aplicamos herencia, y en programación hay que tener esa percepción de buscar siempre qué vamos a heredar, es que escribimos una clase y cuando heredamos otra, cuando derivamos una clase de esa, ya utilizamos todo lo que está aquí. Entonces ya no lo tenemos que programar. ¿Listo? Solamente lo programamos acá y esto ya hereda. Entonces, si hay un cambio que tengamos que hacer, lo cambiamos aquí y los que están heredando, entonces van a automáticamente recibir y percibir ese cambio. ¿Listo? Esta herencia, este hecho hace que la herencia, miren, sea una propiedad muy potente de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Listo? Si la sabemos utilizar bien, nos va a simplificar bastante la escritura de código y le vamos a sacar bastante provecho a nuestras aplicaciones. Pero si no la aplicamos muy bien, que digamos, entonces ahí sí vamos a tener ciertos problemitas, digamos, ¿no? Y no lo vamos a explotar al máximo. ¿Ya? La herencia es como tener, digamos, si sabemos aplicarla bien, es como tener una especie de camión, así más o menos, donde le llevamos carga, ¿no? Lo utilizamos para llevar carga, pero si no lo sabemos utilizar es como tener un camión, así, un tráiler, para ir al instituto y de vuelta, digamos, ¿no? Para que sea de nuestro uso personal, donde no habría mucho sentido. ¿Ya? Luego vamos a ver esto del ejemplo, lo vamos a hacer en una sola, ¿ya? Con ese problema que les he planteado. Entonces, hay dos tipos de herencia, ¿ya? Que se dan en la programación. Hay una herencia simple, y esta herencia simple se da cuando una clase deriva solo de una clase base. Miren, por ejemplo, acá tenemos animal,
Y esta es la clase base. Puede ser herbívoro, puede ser carnívoro o omnívoro. Estas clases bases, por ejemplo, herbívoro, solamente está heredando de una, que es animal. Carnívoro también está heredando solo de animal. Omnívoro también solamente está heredando de acá. Igual, estas son clases bases, pero se vuelven también, perdón, estas son clases derivadas, pero también se vuelven clases bases de otras, ¿no? Por ejemplo, conejo solamente está derivando de herbívoro. El león o hiena solamente están derivando de carnívoro, ¿no? O sea, no están derivando de más de una clase. Entonces, eso se llama herencia simple. Y tenemos este otro concepto que es la herencia múltiple. Es cuando una clase deriva de más, de más de una clase, o sea, de dos o más clases base. Por ejemplo, acá, este es medio chistosito, tenemos una clase base robot y una clase base policía. Y aquí, digamos, esta clase derivada está derivando de ambas, no solo de una. Ya eso se llama herencia múltiple. Entonces, robot, policía y Robocop, digamos, aquí lo han puesto. ¿Ya? Pero esta clase derivada tiene más de una clase base. A eso se llama herencia múltiple. C# no soporta herencia múltiple, solamente trabaja con herencia simple. Quien soporta herencia múltiple es C++. ¿Ya? Ahora, por si acaso, C# para tratar de modelar la herencia tiene otra cosita que se llaman interfaces, ¿ya? Luego vamos a ver ese detallito, ¿ya? Pero de momento vamos a entender que solamente trabaja con herencia simple. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona la herencia en C#? Tenemos una clase base, ¿ya? Que ya está construida. ¿Listo? Entonces, si queremos hacer herencia, para construir la clase derivada, simplemente aquí le ponemos dos puntitos. Esto significa herencia. Decimos que esta clase derivada va a heredar de esta clase base. Así nomás, eso es herencia. Y al hacer esto, esta clase derivada va a heredar todas las características que tenga la clase base. ¿Listo? Ahora sí vamos con el ejemplo. Vamos a probar. ¿Ya? Entonces miren, la herencia no es más que, si sabemos el concepto, bueno, si se entiende el concepto o se tiene idea del concepto, en programación simplemente va a ser aplicar estricto. Y luego vamos a ver la potencialidad. ¿Listo? A ver, acá, cuando tenemos esto, obviamente hay cositas que se podrían trabajar y simplificar, ¿no? Entonces miren, podemos tener la clase persona, como nosotros tenemos, que puede tener todos estos atributos. Y métodos genéricos. Constructoras y todo lo demás, ¿no? Y métodos genéricos. Y podemos tener docente que herede de persona todos estos atributos. Aquí miren, en persona ya programamos los gets, los sets en sus propiedades, ¿no ves? Esto ya hemos empezado a validar un poquito. Entonces toda esa validación la va a heredar docente. Y simplemente me voy a preocupar de trabajar con sus características especiales que son profesión y grado académico. Estudiante también, miren. Todo esto, ya que esté en persona, son los atributos comunes. Y aquí en persona ya estamos trabajando nosotros otra vez con constructores y estamos trabajando con los gets, ¿no? Hemos empezado a validar un poco, ¿sí o no? Entonces ya validan el género y esas cositas, ¿no? Entonces ya está trabajando persona, entonces todo eso lo va a heredar estudiante. ¿Ya? Y administrativo también, miren, todo esto que esté en persona y solamente va a tener salario y cargo, y otra vez en persona ya nos vamos a encargar de trabajar con todo esto. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Sí? ¿Sí, bien? ¿Más o menos? ¿Hola? Sí, Lisa. Ya, súper. Entonces, miren, ya está la clase base. En este caso la clase base va a ser persona, con todos estos atributos. Y hagan el supuesto que aquí estos métodos get y set de las propiedades los hemos trabajado full. ¿Ya? O sea, full los hemos trabajado. ¿Ya? Full. ¿Ya? Entonces los hemos validado súper bien. Entonces vamos a hacer ahora lo que es la herencia. ¿Listo? Vamos a agarrar esto acá. Ahí
estamos, todo bien. Y aquí tenemos constructores incluso. Entonces, y ojo, acá tenemos mostrar datos y demás, ¿no? Aquí solamente voy a colocar estos atributos así para mostrar. Después lo vamos a invertir y vamos a ver cómo va a cambiar esa cosita que les decía, ¿no? Cambiar nombres y apellidos por apellidos y nombres, que con esto va a resultar súper fácil, pero si no lo hiciéramos con herencia resultaría bastante más complicado. Entonces miren, aquí voy a crear una nueva clase. ¿Ya? Botón derecho del ratón sobre el proyecto, la biblioteca de clases, agregar clase. Y a esta clase le vamos a llamar estudiante, ¿ya? O perdón, docente, es la primera clase, ¿no? En el orden de los factores no altera el producto. La clase docente. ¿Ya? Esta clase, ojo, como va a heredar de persona todos sus atributos, sus propiedades, persona es una clase pública. Eso también tendría que ser una clase pública, ¿ya? O sea, no podría ser privada porque o sea, si va a heredar de una pública ya habría alguna ambigüedad, ¿no? Entonces miren, para hacer la herencia simplemente colocamos dos puntitos y decimos dos puntitos persona. Entonces estamos diciendo que docente va a heredar de persona. Al decir esto, docente ya tiene estos atributos, estas propiedades más. Ya tiene estas propiedades. Son nombres, apellidos y todo lo demás. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a escribir los atributos propios que tenga esta clase docente. El resto ya los está heredando. ¿Listo? Entonces miren acá, los vamos a encapsular también. El docente tiene adicionalmente su profesión. Ya, ahí está. Y el docente tiene adicionalmente su grado académico, que también va a ser un string, ¿ya? ¿Listo? Y obviamente esto lo vamos a encapsular. Se me ha ido acá. Hay una forma de generar automáticamente lo que son las propiedades, ¿ya? Entonces se me ha ido, es control más control RE, creo que era. Se me ha ido acá, perdón, un segundito. Me acabo de olvidar. Ahí está. No quiero generar el constructor. Es esto. Miren, bueno, no me está generando bien, se me ha olvidado el shortcut, luego les enseño, ya me voy a acordar, es para generar automáticamente sus propiedades. Mientras tanto voy a escribir acá sus propiedades. Y aquí sus métodos get y su método el set, ¿no? Y van a suponer que aquí lo estoy programando. Ya en el examen les he hecho programar más esto, ¿no? Aquí vamos a hacer un return de la profesión y aquí cuando hagamos un set simplemente le vamos a asignar el valor a la profesión con ese valor, ¿no es cierto? Ahí está. Voy a escribir la otra propiedad para lo que es grado académico. Grado académico con sus propiedades get y set. Su get y su set. ¿Listo? Acá en su get simplemente voy a hacer un return de lo que es el grado académico. También no los estoy programando, ¿ya? Acá su grado académico va a ser igual a ese valor. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Lo interesante es que acá docente
ya está heredando de persona. Entonces docente, como están encapsulados obviamente estos atributos, no los puede ver, pero sí puede ver estas propiedades que están trabajando con estos atributos, donde ya estamos haciendo la parte de validación y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, docente ya tiene estos nombres, tiene estos apellidos, etcétera. Miren, por ejemplo acá, nos vamos a venir ahora a nuestra ventana principal donde estamos creando objetos. Vamos a crear un objeto de la clase docente y le vamos a asignar algunos valores, ¿ya? Bueno, acá hemos creado con algunas cositas. Acá voy a colocar ya otro botoncito para la herencia para darnos cuenta cómo está funcionando. Ya, aquí vamos a ver aquí el código más. Le vamos a colocar acá lo que es herencia, le voy a llamar. Ya, y en vez de en herencia lo estoy llamando de momento. Y le vamos a aumentar su evento clic. Listo, ahí está su evento clic. Y miren, voy a crear aquí un objeto de la clase docente. Ya, hasta ahí todo bien. Doc le voy a llamar, ya. Hagamos un doc. Pero miren, docente en teoría solamente tendría estas propiedades, ¿no? Que son profesión, grado académico, pero está heredando de persona. Entonces, si está heredando de persona, entonces miren, docente tiene nombres. Miren, tiene la propiedad nombres. Docente tiene la propiedad apellidos. Porque ya está heredando de persona. Docente tiene el género. Porque ya está heredando de persona. Eso es un char, ¿no? Y obviamente docente tiene todos esos atributos que tiene persona. Miren, docente tiene su CI. Ya. El CI como lo trabajamos, pero vamos a ver acá en persona. El CI como lo trabajamos como una cadena, ¿está bien? Para CI nos está dando error porque no hemos hecho su propiedad. Ah, no, está bien CI. ¿Dónde está? Aquí me estaba dando creo error. Ah, ya. Nos está dando error para el CI porque en persona solamente le hemos hecho el get. No podemos hacer un set, ¿se ubican? Entonces, bueno, eso también está heredando docente. Esa restricción ya le está heredando docente. Entonces acá no voy a poder hacer el set, pero sí puedo hacer un get después. Ya luego vamos a chequear. Y tiene sus atributos. Y aparte obviamente tiene sus atributos propios. Miren, docente tiene su profesión. Digamos acá, no sé, ingeniero de sistemas, digamos. Docente tiene su grado académico. Miren, que estos dos son los atributos propios de docente. Ya, digamos, grado académico, maestría, digamos. Ya, o sea, pero solo hemos trabajado con estos dos y estos de acá ya los está heredando de persona. Incluso va a heredar este método que tenemos que se llama mostrar datos. Entonces miren, acá voy a hacer un message box nada más. Miren, voy a llamar a docente.mostrar datos. O sea, no tiene, ¿no? O sea, este código no hay. Pero si observamos este código docente, no hay acá. Pero este código lo está heredando ya de persona.
¿no? O sea, en persona está este código. ¿Dónde está? Me he perdido. Aquí está. Ya está en persona y lo está heredando. Entonces miren, voy a hacer correr. Y ahorita cuando hagamos un clic en herencia, nos va a salir los datos Juan Pérez, pero se ha creado el docente, está heredando de persona y obviamente está heredando también ese método. Miren, me sale Juan Pérez, bueno, pero ¿qué nos interesa? Acá es lo que por detrás está ocurriendo. O sea, docente no tenía nada de esto, pero ha heredado de persona. Docente ha heredado de persona también este método. ¿Listo? Ya estamos empezando a heredar y a reutilizar el código. Porque no se olviden que, por ejemplo, en persona, cuando hemos trabajado con el género, cuando le hacemos un set, si es masculino o femenino, le asignamos esto. Y si no, por defecto le asignamos femenino. Miren, aquí voy a hacer algo ahora. Le voy a colocar el género más en el mostrar datos. Le voy a concatenar más el género. Un guioncito acá. Y le vamos a concatenar el género, ¿no? Entonces miren, le voy a enviar a yo cualquier otro carácter que no sea M y F y automáticamente me lo va a agarrar como F, ¿no? Así lo hemos programado. Entonces cuando crea aquí el docente, género, una X le vamos a enviar, ¿ya? Va a salir medio chistoso, Juan Pérez F, ¿ya? Pero vean que incluso esta validación que está acá en persona nos va a mostrar. Miren, vamos a hacer correr. Le he puesto una X, ¿no? Al género. Y me sale F. Si le pongo cualquier otro carácter me va a salir F. ¿No es cierto? ¿Sí? Está heredando también incluso lo que aquí ya hemos hecho. Aquí podríamos tener una buena validación, ¿no? En el examen algunas cositas les he preguntado sobre validación para trabajar con estos métodos get y set, ¿no es cierto? Entonces podemos tener una buena validación ya, que miren, teniendo esta estructura, todas las personas deberían tener esa validación en nombres, en apellidos, en el género, en la edad o en el sello. Y obviamente ya internamente en cada una de estas clases se van a ir implementando las características propias. Digamos, la profesión tiene que ser así, el grado académico así, asá, etc. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, consultas hasta acá? Hola mundo, ¿hay alguien ahí? Ya, listo. Bien, entonces para que no sea más extenso el video, lo vamos a pausar acá y en la siguiente grabación vamos a continuar viendo este ejemplo, ¿ya? O sea, vamos a seguir avanzando con esto y les voy a enseñar a crear también diagramas de clases en Visual Studio para que más o menos como estamos viendo acá, como hemos visto acá, algo así, algo así, lo armemos también en Visual Studio, o sea, en Visual Studio, o sea, ustedes puedan observar cómo esto, esta parte de la herencia se está estructurando. ¿Listo? Ya eso lo vamos a trabajar en la siguiente grabación. Bien, aquí lo vamos a parar, lo vamos a detener.